Unidad 2. Jesús y el evangelismo personal. Cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos en sus variadas formas, la idea no les fue nueva. Tanto a través de sus enseñanzas como su ejemplo, Jesús les había estado preparando para su tarea de proclamar su nombre y hacer discípulos en todo el mundo. Jesús había revelado a sus discípulos los secretos del reino. La tarea delante de ellos no era meramente para articular otro movimiento social religioso, era el participar de la actividad divina de Dios en el mundo, redimiendo a la humanidad perdida para sí mismo. Tal como los discípulos habían visto los panes y pescados multiplicarse, ellos ahora participarían en perpetuar y multiplicar el mensaje que Jesús les había encomendado. En su enseñanza, Jesús los preparó para los desafíos que enfrentarían y las duras realidades delante de ellos. También les reveló cuál sería el triunfo de su misión en el mundo. En sus parábolas y sermones, Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos a los principios de la cosecha espiritual y a un rotundo triunfo del Evangelio cuando es plantado en buena tierra. También Él fue modelo en sus relaciones y encuentros con la gente sobre cómo los discípulos deberían comunicar el mensaje del reino a aquellos por quienes Él vino a dar su vida. El ejemplo de Jesús en relaciones interpersonales y conversaciones es tan relevante hoy como cuando Él caminó sobre la tierra. Jesús no es solo nuestro maestro, sino nuestro más grande ejemplo de evangelismo personal. Además de la instrucción y ejemplo de Jesús, está su increíble promesa de la presencia del Espíritu Santo y poder para sus seguidores. No pudo haber sido descrito de manera más clara que en sus palabras finales cuando prometió que, en el poder de su Espíritu Santo, sus seguidores serían testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 4. La enseñanza de Jesús, lecciones 4.1, las parábolas 4.2, las tierras 4.3, el sembrador 4.4, el carácter del creyente capítulo 5, el ejemplo de Jesús, guiones 5.1, la oportunidad 5.2, el enfoque 5.3, el mensaje capítulo 6, la promesa de Jesús, lecciones 6.1, la promesa de poder 6.2, la naturaleza y propósito del poder del Espíritu 6.3, la búsqueda del Espíritu capítulo 4. La enseñanza de Jesús. William Simpson, un joven misionero soltero de las Asambleas de Dios, llevó el mensaje de salvación a la inhóspita tierra del Tíbet. Era un campo difícil. Por 14 años vivió una vida solitaria, cabalgando a través de montañas empinadas y remotas para compartir el mensaje de Jesús. A través de todos sus años laboriosos, él solo vio a unos cuantos tibetanos venir a Cristo. A la edad de 31 años fue emboscado y asesinado en un paso de montaña. Los aldeanos le enterraron en una tumba poco profunda. El padre de William, el misionero W. Simpson, viajó desde China a la cordillera tibetana a reclamar el cuerpo de su hijo. Mientras estaba parado en la tumba de su hijo, alzó su voz para cantar la canción favorita de William. La semilla que he esparcido en primavera con llanto y lavada con lágrimas y el rocío de lo alto, otro podría dar voces cuando el segador de la cosecha juntará mi grano en la tierra feliz. Otro podría cegar lo que en primavera planté, otro se regocijará en el fruto de mi dolor, sin saber de mis lágrimas cuando en verano desmayé mientras trabajaba duro con el corazón triste en el sol y la lluvia. Los espinos han ahogado y el sol de verano ha arremetido en contra de la mayoría de la semilla que en primavera sembré. Pero el Señor, que ha observado mientras duró mi trabajo duro y agotador, me dará una cosecha por lo que he hecho. Innumerables siervos fieles de Jesucristo han llevado su mensaje a todo el mundo, sustentándose de las promesas de Jesús sobre la certeza de la cosecha espiritual. Las parábolas, el evangelismo no puede ser entendido si no se comprende las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó a sus primeros discípulos la naturaleza del reino y los secretos de cómo ese reino eterno es establecido. Por 3 años instruyó a sus discípulos en cuanto a su misión, tanto a través de sus palabras así como por sus acciones. Su propósito de venir al mundo y tomar forma humana fue declarado manifiestamente. Este fue el de buscar y salvar lo que se había perdido. Nuestra misión hoy es continuar con la misma labor que permanece inalterable. Las únicas parábolas encontradas en todos los 3 evangelios sinópticos son las de las analogías de la cosecha. Cosechar es probablemente la única actividad más prominente usada por Jesús para comunicar las verdades sobre la naturaleza de su misión.
Cosechar también es prominente en las enseñanzas de Pedro y Pablo, quienes indiscutiblemente siguieron el ejemplo de Jesús. Referencias a la cosecha son evidentes también en el Antiguo Testamento. La analogía de la cosecha es particularmente reveladora en las parábolas de Jesús. La palabra parábola viene de dos palabras griegas, las cuales unidas significan poner lado a lado. Una parábola crea una comparación entre verdad conocida y una verdad desconocida al ponerlas una al lado de la otra. Una parábola es una simple historia sacada de la vida cotidiana para ilustrar una verdad ética o espiritual. La parábola debiera ser entendida en el contexto de su contraparte hebrea, masal, la cual tiene un rango de significado mayor que el término griego parábole. Masal representa una gran variedad de figuras retóricas, incluyendo proverbios, metáforas, alegorías, adivinanzas, fábulas, símiles, así como las parábolas en su sentido absoluto. Todas las formas de masal se hallan presentes en el Nuevo Testamento excepto las adivinanzas. En su uso bíblico, parábola gradualmente extendió su esfera de significado. Por siglos, las enseñanzas de las parábolas han sido en gran parte alegorizadas, apoyando particulares posiciones teológicas, aún hasta el punto de ignorar los significados obvios. A fines del siglo XIX, Adolf Hulicher defendió abandonar el enfoque alegórico y aceptar las parábolas como historias didácticas para presentar un punto central. Durante ese periodo, la tesis de Hulicher era significativa de manera especial. Una alegoría introduce diversos puntos, pero un intérprete de las escrituras corre el riesgo de agregar sentido no deseado al texto al tratar de atribuir significado a cada aspecto de la historia. Aunque una parábola puede ser compleja, generalmente solo hace hincapié en un punto principal. Sin embargo, sus elementos secundarios afectan el entendimiento de una parábola como un todo. Muchos detalles de las parábolas que algunos eruditos pudieron haber visto como un mero incidente o decoración tienen significado deliberado. Toda la creación de Dios refleja su gloria, sus propósitos en la creación y la verdad de su palabra. La analogía de la cosecha no debe solamente ser vista como el elemento central de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, sino también como parte del gran diseño creativo de Dios. Es fundamental en las parábolas de Jesús la correlación de la esfera natural y la redentora. Por medio de parábolas, Jesús llama la atención sobre lo que previamente había estado oculto en el orden redentor. El realismo de sus parábolas viene del hecho que la relación entre la naturaleza y el orden redentor no es mera analogía, porque ambos se originan en el propósito de Dios. La indagación de un orden puede revelar o iluminar verdades del otro, porque ambos reflejan la intención de Dios. Revelando y ocultando, las parábolas están diseñadas tanto para revelar como para ocultar la verdad al mismo tiempo. Las parábolas no siempre son entendidas sin una explicación. Uno de los ejemplos está en el pasaje del Antiguo Testamento donde David no entendió la parábola de Natán respecto de la corderita. Jesús enseñó que la condición y actitud del corazón predispone el entendimiento de una persona a la verdad. Jesús dijo: "El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta". La parábola del sembrador. Muchas parábolas son aplicables al evangelismo. Especialmente importante e instructiva en cuanto al proceso de evangelismo es una serie de parábolas encontradas en los evangelios sinópticos. Para que se beneficie adecuadamente de esta lección, lea estas parábolas en Mateo 13:1-52, Marcos 4:1-34 y Lucas 8:4-18. En cada serie, la parábola del sembrador es la base de las otras parábolas. De las 35 parábolas de los evangelios sinópticos, solo 7 se encuentran en más de un evangelio y solo 3 están en los 3 evangelios sinópticos. Tanto antes como después de cada parábola, Jesús exhortaba a la multitud a escuchar atentamente. Pares opuestos. Una característica importante de las parábolas de Jesús es que sus ejemplos son normalmente presentados en pares opuestos. Jesús usó este formato en mucha de su predicación y enseñanza. En sus parábolas se refirió a 2 casas, odres nuevos y viejos, la tierra productiva y la improductiva, el trigo y la cizaña, los 2 hijos, los 2 sirvientes, los 2 deudores, el buen samaritano y aquellos que pasaron de largo, el hijo pródigo y su hermano mayor, el fariseo y el recolector de impuestos, por mencionar unos cuantos.
En casi cada contexto y marco de referencia, Jesús contrasta dos grupos y desafía a sus oyentes a que escojan pertenecer a uno de ellos. La preocupación de Jesús está siempre enfocada en las consecuencias eternas del pecado y el destino eterno de cada persona. El centro de atención del Evangelio en el Nuevo Testamento está en la salvación de individuos que conformarán la novia de Cristo. El Evangelio llama a cada oyente a decidir y responder a la proclamación de la palabra de Dios. El registro que Mateo dejó acerca de las parábolas incluye una característica particularmente distintiva. Pone en claro que Jesús enseñó en parábolas en esta etapa de su ministerio con el propósito específico de ocultar de la multitud la verdad de su persona y el reino de los cielos. Al principio, él había usado parábolas como ilustraciones con significados que eran obvios. Más tarde, habló en parábolas y las interpretó a sus discípulos en privado. De los escritores de los evangelios sinópticos, solo Mateo cuenta que los discípulos estaban sorprendidos con este cambio. Las parábolas que siguen después de la parábola del sembrador sirven para ampliar sus verdades. En la parábola de la semilla de mostaza, lo que empieza con un comienzo muy pequeño produce un resultado mucho más grande en proporción al tamaño de la semilla. Jesús estaba revelando que su reino comenzaría con un grupo pequeño de personas, pero crecería para convertirse en el más grande de todos. En la parábola de la cizaña, encontrada en Mateo 12, 24, 30, 36, 43, él revela que los poderes del mal no serán destruidos sino hasta el juicio final. Hasta entonces trabajarán en contra del reino, pero no triunfarán. En la parábola de la red dijo que habrá falsos miembros en el reino hasta la consumación final. Las parábolas de la perla preciosa y el tesoro escondido concluyen esta serie. Ellas enfatizan la verdad de que el reino de los cielos es la única realidad eterna. Es más precioso que todas las cosas terrenales y debe ser gozosamente adquirido a cualquier precio, incluyendo la pérdida de posesiones, amigos y la vida misma. Inmediatamente después de la serie de parábolas registradas por Marcos, hay 3 milagros que revelan la autoridad de Jesús sobre los elementos naturales, posesión demoníaca y la muerte. Mateo 4:15, 21, Mateo 8:23, 27, Lucas 8:22, 25, Marcos 5:1, 20, Mateo 8:28, 34, Lucas 8:26, 39, Marcos 5:21, 43, Mateo 9:18, 26, Lucas 8:40, 56. En cada evento, la presencia de Jesús produce vida y vence la muerte. Las parábolas apuntan a la victoria final y la gloria del reino de Dios. Los 3 milagros demuestran la soberanía del Hijo de Dios y muestran que nada puede finalmente derrotar sus propósitos eternos. Las tierras algunos abordan la parábola del sembrador con perspectiva negativa porque 3 de 4 tipos de tierra fallaron en producir vida duradera. La parábola va más allá de esos estorbos hacia la victoria final de la palabra de Dios en producir el reino de Dios. Aunque se dedica bastante espacio en esta parábola para describir los 3 tipos de tierra que son improductivos, solo una pequeña parte de la semilla caería en esos lugares en un campo real. La parábola nos sugiere que la mayoría del trabajo del sembrador fue en vano. 4 tipos de tierra o 2. La mayoría de las exposiciones de este pasaje tratan la parábola como teniendo 4 tipos de tierra: tierra endurecida, tierra pedregosa, tierra espinosa y buena tierra. Debido a que Jesús con regularidad presenta verdades en pares opuestos, la parábola también puede verse como presentando 2 tipos de tierra, productiva e improductiva. 3 ejemplos se dan para cada tipo de tierra. Recuerde que estas parábolas tratan acerca del reino de Dios, en las cuales hay solo 2 resultados finales. Cada persona en la tierra enfrenta uno de solo 2 destinos finales. Tierra improductiva. La tierra endurecida, el primer tipo de tierra, está condicionada previamente al fracaso. Debido a que la tierra dura no está preparada para recibir la semilla, los pájaros vienen y se la llevan antes de que tenga oportunidad de germinar. La semilla sembrada junto al camino representa el mensaje que no es entendido y rápidamente es robado por el maligno. Jesús atribuye claramente la tierra dura a la acción de Satanás, agregando esa resistencia al mensaje que viene de la falta de entendimiento. Cuando la tierra está bien pisada, apisonada y pisoteada, no provee la superficie adecuada para recibir la semilla y darle una oportunidad de germinar. La tierra pedregosa
A menos que la verdad eche raíz en el corazón humano, será rechazada de nuevo tan pronto como se enfrente oposición. La tierra pedregosa solo produce un compromiso superficial. Jesús explica que la tierra pedregosa recibe inmediatamente el mensaje con gozo. Esta no es una respuesta casual. El problema es que los oyentes no tienen raíces en ellos mismos. La naturaleza temporal de las plantas jóvenes se debe a la falta de fuerza espiritual que manifiestan las personas cuando aparece la aflicción o persecución por causa del mensaje. Se marchitan tan pronto como la vida comenzó. ¿Fue una vida genuina solo que no duró? La misma naturaleza de la tierra pedregosa causa que la semilla brote rápido, pero también es la razón de que muera rápidamente debido al calor. Este puede compararse a las personas que toman decisiones emocionales prematuras de seguir a Cristo sin entender el ser discípulo. Si este es el caso, la tierra pedregosa puede ser cultivada y preparada para recibir el mensaje y así éste pueda echar raíz. La tierra espinosa. ¿Qué tragedia espiritual ilustra la tierra espinosa? De los 3 tipos de tierras improductivas, la tierra espinosa es especialmente trágica. El mensaje verdaderamente echa raíz y crece, pero los espinos crecen más rápido que el trigo y ahogan la vida genuina que estaba creciendo. Cualquiera que haya estado en el ministerio pastoral puede testificar de trágicos ejemplos de personas cuyas vidas han cambiado, pero eventualmente se descarrían. Aún después de años de seguir a Cristo y vivir en la comunión de su iglesia, sus vidas espirituales se marchitan y mueren. Siguiendo la analogía de la cosecha, esta tragedia recalca la importancia de regar y cultivar, la cual puede ser comparada con el proceso de discipulado. Aún el cultivo cuidadoso no siempre resulta en frutos duraderos. Algunos fracasos en el cultivo están en la naturaleza de las decisiones de la persona. El énfasis en la parábola no parece estar en cómo la tierra es atendida, sino en la condición de la tierra. Este ejemplo sirve como un recordatorio estremecedor. Es triste cuando la vida espiritual que ha sobrevivido a aflicciones y persecuciones finalmente puede ser derrotada por lo que Jesús describió como espinos, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas. El materialismo y los afanes de la vida pueden destruir la vida espiritual donde el sufrimiento y la persecución no pudieron. Hace unos años atrás se me acercó después del servicio una mujer joven de un país anteriormente comunista. Me pidió que orase con ella por la condición espiritual de su padre. Bajo el régimen comunista él fue torturado por su fe en Cristo y no negó a su Señor. Sin embargo, después de emigrar a los Estados Unidos, comenzó un negocio y se hizo próspero. Con lágrimas bajando por su rostro, su hija me contó con tristeza que su padre ya no quería asistir a la iglesia y no estaba sirviendo a Cristo. Su fe había resistido la tortura física, pero no a la prosperidad. Los 3 tipos de tierra improductiva pueden ser resumidos de esta manera. 1. La tierra dura no produjo respuesta. 2. La tierra pedregosa no proveyó raíz. 3. La tierra espinosa no dejó lugar. Se hace referencia a los enemigos de la semilla en la cosecha espiritual del reino en la carta de Pablo a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos 3 versículos, Pablo revela claramente 3 enemigos del alma: Satanás, la carne y el mundo. En la parábola del sembrador, los 3 están obrando en contra de la vida espiritual plantada en el alma. Jesús declara claramente que en la tierra dura, Satanás se lleva el mensaje. En el caso de la tierra pedregosa, el problema parece ser las debilidades de la carne. El oyente del mensaje no tiene la fuerza personal para resistir la aflicción y persecución. En el ejemplo de la tierra espinosa, el mundo, sus afanes, preocupaciones y deseos por bienes materiales, ahoga la semilla del mensaje en el corazón humano. El sembrador, en años recientes, algunos eruditos de la Biblia han sugerido que la parábola del sembrador debe titularse La parábola de las tierras. La idea viene del entendimiento que la mayoría del contenido de la parábola se concentra en 4 tipos de tierra. Si la suposición es que el contenido de las parábolas tiene solo un punto,
Alguien podría concluir que, ya que la mayoría del contenido de la parábola se relaciona con la tierra, ellas deben ser el foco principal. Aunque la naturaleza de las tierras es de gran importancia en la parábola, continuaremos refiriéndonos a ella como la parábola del sembrador por estas razones. Jesús la intituló la parábola del sembrador. En el escrito de Mateo, Jesús dice: «Oíd pues vosotros la parábola del sembrador». La gran proporción del contenido dedicado al terreno improductivo no indica necesariamente que las tierras eran el foco principal de la lección de Jesús. Jesús dirigió claramente sus enseñanzas a sus discípulos como los sembradores futuros de su mensaje, a los que confiaría su misión en esta tierra. La parábola debe ser vista como parte de la estructura compuesta por un grupo de parábolas, todas las cuales se concentran en la cosecha espiritual final. Juntas, ellas evalúan de manera realista los desafíos y dificultades, pero lo hacen en el contexto de la abundante cosecha final que Dios producirá por medio de la obediencia de los sembradores. Parte de la preparación de los discípulos para el ministerio fue que entendieran la dura realidad de enfrente de ellos. No toda su siembra sería productiva. Jesús quería que entendiesen el porqué. Recuerde que la perspectiva de los discípulos era limitada cuando escuchaban esta parábola. Parecía que ellos estaban buscando que Jesús estableciera dramáticamente su reino mesiánico en su tiempo, como se muestra en su pregunta en Hechos 1:6. «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Esta fue una de las tentaciones que el Señor resistió firmemente en el desierto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Lo que los discípulos no se daban cuenta era que el reino, como ellos lo percibían, estaba en la etapa de la semilla de mostaza. Si Jesús hubiera establecido su reino en ese tiempo, la mayoría de sus futuros ciudadanos en los siguientes 2000 años hubiesen sido excluidos. ¿Cuán pequeño hubiera sido el reino? La parábola del sembrador confronta a sus discípulos con los difíciles desafíos que enfrentarían los sembradores del mensaje. La conclusión final describe una increíble cosecha debido al trabajo soberano de Dios, obrando en los corazones por medio del mensaje. Cada uno de los escritores de los evangelios sinópticos relata diferentes parábolas después de la parábola del sembrador. Pero cada serie nos lleva a dos conclusiones principales. 1. En el tiempo de la cosecha, el cual Jesús explicó es el final de los tiempos, toda persona en la tierra enfrentará uno de dos juicios finales. 2. Finalmente, el reino de Dios triunfará y la buena cosecha será abundante. Al comienzo de cada explicación relatada en los 3 evangelios sinópticos, Jesús deja en claro que la semilla es la palabra. Por supuesto, la Biblia como la conocemos no existía en su forma actual cuando Jesús enseñó esto. Cuando él habló de la palabra, se estaba refiriendo acerca de proclamar el mensaje del reino. En estas parábolas, la implicación es clara de que todos los creyentes son llamados a ser sembradores. Una cosecha abundante tomará lugar solo si la semilla es sembrada. Un pasaje del Antiguo Testamento provee de un llamado similar al acto de sembrar en fe. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Con gran detalle práctico, el autor de Eclesiastés dice que aquel que mira las condiciones del clima y vacila no verá la cosecha. Hay pocos tiempos provechosos, lugares seguros o perfectas oportunidades para sembrar y cosechar. El sembrador debe estar comprometido con su trabajo sin importar sus circunstancias. El profeta entonces señala correctamente que somos esencialmente ignorantes de muchas cosas y entrega 2 ejemplos obvios. No sabemos cuál es el camino del viento o lo que pasa en el vientre de una mujer encinta mientras el niño se está formando. Tampoco sabemos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Cuál entonces es la conclusión? El sembrador debe ser fiel en sembrar tanto en la mañana como también en la tarde, sin saber cuál periodo de siembra dará resultado o si ambos lo darán. Es significativo que él no proporcionó una cuarta alternativa que ninguno daría resultado. La palabra de Dios promete que cuando se finaliza la siembra, en obediencia al mandato de Dios,
La cosecha es segura. Otro comentario relevante del Antiguo Testamento es Salmo 126, 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Nótese que la cosecha no es meramente posible o aún probable, sino que de manera indudable es segura. El seguidor de Jesús es llamado a sembrar el mensaje. Las enseñanzas de Jesús, tanto en la parábola del sembrador como en las meditaciones del lector de Eclesiastés, revelan que no toda la siembra resultará en una cosecha permanente. Si la siembra es fielmente sembrada, alguna caerá en buena tierra y producirá una gran cosecha. En la parábola del sembrador, la atención sobre cómo el reino de Dios es establecido se concentra en el individuo. El reino de Dios se establece en una persona a la vez. El enfoque principal de la parábola está en la abundante cosecha que resulta de la eficacia de la semilla sembrada por el sembrador en obediencia. La abundante cosecha está constituida por individuos en cuyos corazones el mensaje no solo ha comenzado, pero también crecido y madurado hasta la época de la cosecha. Desde varias perspectivas, las parábolas de Jesús en cuanto al crecimiento en la vida del creyente y el reino dejan claro el objetivo del evangelismo. La transmisión de las buenas nuevas no es meramente la proclamación del mensaje o aún ver a otros venir a lo que comúnmente se llama la decisión de salvación. La parábola del sembrador, así como las parábolas que siguen en los sinópticos, todas apuntan hacia la cosecha final. La vida espiritual no debe solo comenzar, sino también crecer, permanecer y alcanzar madurez. El por qué la siembra en ciertas tierras no produce una cosecha es, en gran medida, un misterio. Los cristianos se han esforzado por siglos en tratar de entender por qué algunos responden y otros no. Algunas de estas preguntas no pueden ser contestadas en esta vida. Una cosa está clara, somos llamados a sembrar el mensaje. En la parábola de la cizaña en Mateo, Jesús declara que el campo es el mundo. En el plan total de la analogía de la cosecha en estas parábolas, estos relatos enfatizan la naturaleza inclusiva de la misión de Jesús para sus discípulos y la iglesia. En la Gran Comisión, Jesús declara que el mundo entero ha de recibir el mensaje por medio de la iglesia. Nadie está excluido de la salvación y la vida eterna que Cristo ofrece. Mientras haya gente esperando por el mensaje de Cristo, la misión de la iglesia debe seguir hasta que el Señor declare que su misión ha sido cumplida. El carácter del creyente Jesús solamente usa 3 metáforas, sal, luz y pámpanos, para revelar la naturaleza de lo que sus seguidores debían ser. En lo que es posiblemente el más conocido pasaje de enseñanza, el Sermón del Monte, él compara a sus seguidores con 2 cosas, sal y luz. En las bienaventuranzas, Jesús describe el carácter de una vida bendecida. Entonces prosigue a decir, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal de la tierra, para entender completamente por qué Jesús usa la sal como ejemplo de lo que sus seguidores han de ser, debemos considerar el propósito de la sal durante los tiempos del Nuevo Testamento. El énfasis principal en la breve descripción de Jesús se concentra en la propiedad de la sal llamada salsedumbre, o como lo pone la Biblia Nueva Versión Internacional, sabor. La salsedumbre es esencialmente la capacidad de la sal para actuar o afectar otra cosa. En los tiempos del Nuevo Testamento, la sal no era meramente algo agregado a la comida para mejorar su sabor. Tenía otros 3 usos esenciales. 1. La sal es un preservativo. La gente en esos tiempos no tenía refrigeración y casi toda la comida era perecible. Sal era usada para preservar la comida. 2. La sal estimula la sed. 3. La sal realza lo que ella sirve. Tal como la sal afecta todo lo que ella sirve, los cristianos debemos afectar el mundo a nuestro alrededor. Durante el siglo XVIII, Inglaterra se había deteriorado socialmente y vuelto moralmente decadente. El crimen había alcanzado su nivel más alto, al igual que el índice de natalidad de hijos ilegítimos. La violencia y el alcoholismo eran excesivos. Entonces vino el mayor avivamiento espiritual de la historia de Inglaterra.
Dios levantó mensajeros osados y apasionados del Evangelio, tales como John Wesley y George Whitefield, quienes predicaron la palabra de Dios en campos abiertos porque la iglesia establecida no estaba dispuesta a recibirlos. A menudo se les ridiculizaba públicamente en los diarios. De todas maneras, las iglesias no podían albergar a la multitud, así que Whitefield y Wesley se dirigieron a predicar en áreas abiertas, incluyendo mercados y campos. Mientras el avivamiento espiritual se propagaba por Inglaterra y aún se extendía a otros países europeos y a los Estados Unidos, el efecto del avivamiento no solo renovó espiritualmente a la iglesia, sino también tuvo un poderoso impacto social en la cultura. El crimen, la violencia y los nacimientos ilegítimos declinaron drásticamente. La sociedad británica en su gran mayoría fue radicalmente transformada. A través del reinado de la reina Victoria, la sociedad británica estuvo marcada por la claridad de virtud moral. Los historiadores han dado debido crédito a la reina Victoria por su influencia positiva en el carácter moral de Inglaterra que se desarrolló en la era victoriana. También es probable que este positivo oleaje de moralidad y el mejoramiento de una sociedad entera sean atribuibles tanto al avivamiento wesleyano como a la influencia de la reina Victoria. Este impacto positivo en Inglaterra duró por muchas décadas. La Iglesia puede tener un efecto persuasivo en una nación entera cuando los cristianos viven como nuestro Señor desea. El pueblo de Dios debe ser un preservador moral en su cultura. Tal como la sal afecta a aquello con que toma contacto, los cristianos deben tener un efecto en los no creyentes de nuestros vecindarios o lugares de trabajo. Nuestra presencia debiera estimular un deseo espiritual de Dios y un hambre por la verdad y la rectitud. Aunque los cristianos no son de este mundo, debemos estar activos en el mundo, teniendo un impacto positivo en las vidas de los que nos rodean. La luz del mundo, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Consideremos las cualidades de la luz. La luz revela dónde están las cosas. La luz da guía y dirección. El pecado ciega a la gente a la realidad, pero la verdad los hace libres. Como mensajeros de Dios en este mundo, debemos comunicar esa verdad liberadora. Cuando describió los días finales, Jesús advirtió repetidamente a sus seguidores sobre no ser engañados. En la cultura actual el engaño abunda. La sabiduría convencional distorsiona. Jesús dijo que una lámpara en una repisa da luz a todos los que están dentro de la casa, y una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. La iglesia debe ser visible en la comunidad como un testimonio de verdad y de vida recta. Los perdidos en este mundo están en una búsqueda. Están ciegos por causa del pecado y no saben realmente lo que están buscando, pero están buscando. Los seguidores de Cristo tienen la respuesta: Jesucristo, Redentor de la humanidad y Salvador del mundo. A un mundo que está perdido y vagando en pecado, hemos de mostrarles el camino al perdón, reconciliación con Dios y vida eterna. Muchos años atrás conocí un misionero de los Hermanos Libres. Me contó acerca de un hombre en una aldea en Pakistán que había recibido a Cristo. Al mismo tiempo, este nuevo cristiano fue la primera persona en recibir electricidad en su aldea. Se le asignó 1.000 watts de poder. Pudo haber puesto muchas bombillas de 100 watts en la casa, iluminando varias piezas, y aún haber tenido poder para operar unos cuantos pequeños electrodomésticos. En cambio, este nuevo cristiano puso su cuota designada de 1.00 watts de poder a una bombilla de 1.000 watts en un poste en la esquina de su patio. El farol iluminaba la esquina entera de la aldea. En la tarde, los ancianos se juntaban cerca de la luz para hablar y los niños jugaban. Cuando el misionero habló con el hombre pakistaní, se enteró que este nuevo creyente aún no había leído Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aún así, el Espíritu de Dios le había dado el deseo de bendecir a otros en vez de servirse a sí mismo. Fue un testimonio de lo que un cristiano debe ser, un dador de luz a aquellos que viven en tiniebla espiritual. La vid y los pámpanos. Junto a sus enseñanzas finales a sus discípulos, Jesús reveló otro cuadro de cómo sus seguidores deben ser: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la vid, la fuente para nuestra vida espiritual. Nosotros somos los pámpanos por medio de los cuales la vida de Jesús fluye y da fruto. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ser un cristiano no es meramente escoger una religión o modo de vida. Un cristiano está conectado a nuestro Señor por una fe viva, una comunión personal. La presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros trae vida espiritual. No es suficiente ser tan solo pámpano de la vid. Jesús nos advirtió de lo inservible de la sal que pierde su sabor y de pámpanos que no dan fruto. Pámpanos sin vida pierden su propósito deseado y se vuelven apropiados solo para un propósito menor y de corta vida: convertirse en leña. Jesús advirtió que la sal no es útil meramente porque existe, sino porque tiene la capacidad de afectar el elemento con el que entra en contacto. Si la sal perdiese su sabor o salsedumbre, vendría a ser inútil, buena para nada. Una iglesia que no hace impacto en su entorno puede ser una iglesia de nombre, pero no es lo que Dios diseñó que fuera. Dios no diseñó al creyente para no producir fruto. Él nos destinó para ser productivos en cooperación con su actividad en las vidas de las personas. Si somos lo que Él nos ha destinado y llamado a ser y hacemos nuestra parte, produciremos fruto. Nótese que las únicas 3 metáforas que usó Jesús para revelar el carácter de sus seguidores comparten una cualidad primaria. Todas tienen un efecto más allá de sí mismas. La sal afecta todo lo que toca, la luz brilla todo lo que alcanza. Los pámpanos extienden la vida de la vid al fruto que es producido. La vida de los seguidores de Cristo debe producir un impacto en aquellos de su esfera de influencia.